a reflexionar sobre la importancia que tiene que logremos la independencia en nuestras vidas, que logremos ser autosuficientes sin caer, porque luego, como buenos extremos son negativos, sin caer en el extremo del egoísmo, sin caer en el extremo de pretender aislarnos de los demás, porque, como lo vamos a considerar en esta mañana, la independencia no es el, digámoslo así, punto final o el punto de llegada del desarrollo personal, sino que se trata de un estadio intermedio, porque la independencia solo tiene sentido si va encaminada, como lo diría el legendario doctor Stephen Covey, si está encaminada a la interdependencia. Pero lo cierto es que todos, por naturaleza, necesitamos partir de una base de dependencia. El ser humano, desde que nace, pues es, si no el que más, uno de los seres más vulnerables de la naturaleza, de tal forma que requiere de muchos años para lograr en grados diversos su independencia. Primero, su independencia motriz, ¿no? Se transcurren muchos años antes de que el ser humano se pueda mover por sí solo, con completa autonomía y de manera eficiente, ¿no? Llevan meses dar los primeros pasos, luego aprender a caminar bien, luego poder correr, luego poderse mover con reflejos. Y lo mismo va pasando en las demás dimensiones. Biológicamente nos vamos volviendo también cada vez más independientes. Psicológicamente, en principio, debiera de ser así también, hasta que llegamos al punto de lograrlo financieramente. La realidad, sin embargo, nos muestra que esa independencia cada vez ya está llevando más tiempo lograrla, si es que se logra en algún momento dado de nuestras vidas. Es decir, abundan las personas que son dependientes de otras personas en cierto grado y medida. Tenemos a las personas que, a pesar de que ya tienen una edad suficiente, siguen siendo económicamente dependientes de sus padres, por ejemplo, o los encontramos a aquellas personas que son intelectualmente dependientes y por lo tanto le están preguntando su opinión a todo mundo y no deciden nada si no cuentan con una especie de aprobación común. Se encuentran, por supuesto, los que son dependientes emocionalmente hablando, ¿no? Y entonces necesitan que los de su entorno más cercano pues estén bien para ellos sentirse bien. Si los de su entorno más cercano se sienten mal, pues ellos se ponen mal. O aquellas personas que necesitan mucha retroalimentación, por llamarlo de alguna manera, que más bien es una mucha afirmación externa, ¿no? Y necesitan estar siendo impulsadas, estar siendo animadas, estar siendo pues apoyadas, porque si no, pues no salen adelante emocionalmente hablando. Están las dependientes en el ámbito profesional, que no se atreven a hacer las cosas por sí solas, o no se atreven a hacerlas a su modo en el trabajo, y entonces siempre están preguntando a sus colegas, a sus compañeros, a sus supervisores: oye, lo estoy haciendo bien, oye, ¿cómo lo debo de hacer? Sin iniciativa, sin creatividad, sin ingenio. Y bueno, pues también se encuentran los que son, y tal vez estos sean la mayoría, los que son, vamos a llamarle así, dependientes espirituales, ¿no? Es decir, no se apoyan en un orden superior, en un poder superior, tratan de bastarse con sus propias fuerzas o con las fuerzas de sus más allegados, pero siempre para terminar encontrando que pues tienen esas fuerzas o esas capacidades alcances limitados. En fin, que vivimos extrañamente pues una era que se caracteriza por la profunda dependencia de unas personas con otras, inclusive podríamos hablar de una codependencia, y es extraño porque en una etapa, en una era en la que el ser humano ha demostrado sus capacidades, al menos en términos científicos y técnicos, también está demostrando unas pavorosas incapacidades en términos más emocionales, en términos de convivencia, en términos de organización social, de comportamiento cívico, en términos de madurez intelectual. En fin, por un lado, el ser humano como especie está avanzando de manera significativa, pero en otros pues vamos para atrás, podríamos decirlo así. Pareciera ser que vamos en franco retroceso. Y es que
pues muchas veces el problema lo vamos a encontrar en primer término en la cuestión de la ignorancia, ¿verdad? Pues muchas veces, o por lo general, las personas no sabemos cómo construir esa independencia, y muchas veces nuestros entornos familiares de los que procedemos pues no ayudaron mucho que digamos, ¿no? De unos años para acá, estoy hablando de los años 70 más o menos del siglo pasado para acá, pues empezó a crear mucho una corriente de pedagógica, vamos a llamarle así, motivada por el psicólogo infantil Benjamin Spock, que es el primero que empieza a promover que hay que cuidar mucho, hay que evitar en la medida de lo posible el tema de los regaños, de los castigos hacia los niños, y que hay que apoyarlos en todo y tener continuamente manifestaciones de cariño en todos, apostándole a una especie de evolución psicológica automática como la que se da en el aspecto fisiológico de nuestro ser. O sea, ciertamente no tenemos que seguir estrategias de manera consciente ni consistente para que nuestro cuerpo se vaya desarrollando. Es un proceso automático, y si uno no tiene un padecimiento específico, pues ese proceso se da de manera natural, de manera espontánea, y llega a un punto de maduración por sí solo, ¿no? O sea, no tenemos que hacer determinados ejercicios o seguir determinados procedimientos para que nuestro cuerpo se vaya desarrollando por sí solo. Simplemente se va desarrollando y punto. Pero en el plano psicológico y en el plano espiritual no podemos pretender que esa evolución se dé en automático, que ese desarrollo se dé por sí solo, porque corresponden, digámoslo así, ya más directamente a la esencia de nuestra naturaleza, que es la libertad. Entonces, el tema de madurar psicológicamente, el tema de desarrollarnos espiritualmente o financieramente inclusive, es un tema que tiene que ser producto de nuestra decisión personal, de nuestro compromiso personal y de nuestra conciencia personal. Es decir, no se van a dar en automático. Y no solo eso, no solo no se da en automático, sino que yo, como padre o como maestro o como formador, si yo pretendo que en automático se desarrolle la psique de mi hijo, de mi alumno o de mi discípulo, lo más probable es que no solo no se desarrolle, sino que se vaya presentando de manera distorsionada, pues su crecimiento se vaya torciendo, ¿no? El árbol, como dice el refrán, ¿no? Y recordemos que árbol que crece torcido, su rama jamás endereza. Pues algo similar sucede cuando al ser humano, desde su más temprana edad, no lo estamos trabajando, no le estamos favoreciendo las condiciones para que vaya logrando progresivamente su propia independencia. Y la forma más común de hacerlo es dándoles todo a nuestros hijos, no exigiéndole a nuestros alumnos, siendo de alguna manera complacientes con sus formas impulsivas de ser, sin exigirles cuando se presenta la experiencia de la pasión en sus vidas, la pereza, o la envidia, o la ira, o la, pues no sé, la gula, etcétera, ¿no? Muchas pasiones, 9 pasiones que ya hemos reflexionado en alguna otra ocasión, que van configurando nuestra personalidad, a menos que alguien nos vaya orientando, nos vaya guiando, un formando que nos vaya auxiliando en el desarrollo del carácter, que nos permita evitar que la personalidad se desarrolle de manera torcida y de manera dependiente. Entonces, como podrán ver, amigas, amigos míos, como podrán escuchar y sentir, el tema de nuestra autonomía, nuestra independencia interior, es un tema que está íntimamente asociado a la exigencia y a la disciplina. Primero, una exigencia que hubiera sido maravilloso que nos hubiera llegado desde nuestro entorno familiar y académico, y después, más adelante, ya en la medida en que nos vamos haciendo cargo de nuestra propia vida, una autoexigencia y una disciplina autoimpuestas para que logremos desarrollar, consolidar esa independencia. Pero, lamentablemente, nos ponemos a contemplar muchos entornos familiares, no se digan cada vez más entornos académicos, y justamente caemos en la cuenta de que, por desgracia,
La exigencia es algo que brilla por su ausencia, y en la medida en que siga faltando, en la medida en que siga ausentándose de nuestros hogares y de nuestras aulas, pues en esa medida, ni modo, tendremos que seguir esperando que se estén formando ciudadanos que sean dependientes. Club. Y sí, efectivamente es el conformismo lo que sin querer se va desarrollando en la personalidad de las personas que durante su infancia y su adolescencia no se desarrollaron en entornos de exigencia. Ahora, hay que tener mucho cuidado de no malinterpretar este planteamiento en el sentido de que lleguemos a pensar que entonces lo único que hemos de procurar es la disciplina en la vida de nuestros hijos, de nuestros alumnos o en nuestra propia vida, si somos nosotros los que queremos lograr esa independencia, porque si bien se trata de un ingrediente esencial, pues no es el único ingrediente que hemos de procurar en nuestras vidas, porque también, volviendo a los extremos, pues hay entornos familiares que son demasiado rígidos, que son demasiado estrictos y que a lo mejor sí pueden lograr que sus miembros se vuelvan independientes, al menos en el plano financiero, pero con graves trastornos psicológicos, ¿no? O sea, tampoco se trata de que por querer evitar que se desarrolle el conformismo en nuestra persona o en la de nuestros hijos, entonces vamos a apostarle nada más a una rigidez, a una disciplina desencarnada, como si se tratara de la solución mágica. No, porque también hay que cuidar mucho el tema de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional en la infancia y en la adolescencia principalmente se desarrolla a través de la convivencia, de una convivencia que sea divertida, de una convivencia que sea frecuente, de una convivencia que sea amorosa entre los padres y los hijos, ¿no? A veces luego nos hacemos planteamientos muy complicados respecto a lo que se requiere para el sano desarrollo psicológico de nuestros hijos, y bueno, pues nos vamos a teorías muy complejas o estudiamos volúmenes muy amplios sobre el tema, y solo para caer en la cuenta de que pues básicamente la naturaleza tiene previsto que se desarrolle esa inteligencia emocional a través de la convivencia, porque finalmente la clave de la inteligencia emocional tiene que ver con nuestra capacidad para relacionarnos con nosotros mismos y con otras personas, y también para contener nuestras emociones, sobre todo las negativas. Pero bueno, retomando nuestro tema de la autosuficiencia, de la independencia, entonces, ¿bajo qué formas se tiene que dar esa disciplina y esa exigencia? Bueno, pues me remito básicamente a los 3 primeros hábitos de los 7 que hacía mención el doctor Stephen Covey en sus libros, sobre todo en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, cuya lectura les recomiendo ampliamente. Él mencionaba 3 hábitos de los cuales tenemos que hacernos cargo para lograr esa independencia, esa autosuficiencia, y son: el primero de ellos, ser proactivos; el segundo de ellos, tener un objetivo en mente; y el tercero de ellos, aplicarnos y hacer primero lo primero. Vamos a considerar cada uno de ellos más de cerca para que empecemos a implementarlo en nuestras vidas, y todavía, si estamos a tiempo, pues implementarlo en la vida de nuestros hijos. El primer hábito, ser proactivos, hace referencia básicamente a nuestra disposición y consecutivamente nuestra capacidad de iniciar cosas y hacernos cargo de nuestras experiencias personales. Se opone este hábito a la también lamentablemente común postura de la pasividad, en la cual muchas personas pues simplemente pretenden ser espectadores de su propia experiencia de vida, sin involucrarse demasiado en ella, sin implicarse comprometidamente con ella, y entonces van por la vida pues nadando de muertitos, si se me permite la expresión, simplemente esperando a ver la corriente hacia dónde los lleva, a la expectativa de a ver qué les presenta la vida, y más o menos pues ir generando alguna que otra respuesta cuando la vida se torne un poco más demandante que de costumbre, pero sin una ruta específica, sin un destino bien definido, sin un proceso bien asumido, y entonces van como vaivenes por la vida, como veletas, en donde pues si hace buen viento pues les va bien y avanzan, si no hace viento pues se dejan arrastrar por la corriente y retroceden, y así van por la vida sin pena ni gloria, que finalmente termina habiendo más pena que gloria,
pero como sea, pues van desperdiciando su vida. El hábito de la proactividad es todo lo contrario, comienza con la iniciativa, con la decisión de ser nosotros los que iniciemos, los que emprendamos los procesos necesarios para conseguir lo que nos propongamos, corriendo los riesgos que proceden y asumiendo las renuncias que sean pertinentes para ello, pero sin quedarnos con una postura pasiva respecto a lo que nos pueda suceder en la vida. Claro, hay que hacer una observación importante. O sea, a lo largo de nuestra vida se presentarán imprevistos. A lo largo de nuestra vida se presentarán eventos, situaciones pues que no esperábamos e incluso que no merecemos que se presenten, pero pues ni modo, se presentan. Es una de las características de la vida. Y bueno, pues ya cuando se presenten, pues ya veremos qué tipo de respuesta es la más conveniente generar, y la generamos pues, y punto, y lo que sigue. Pero de ordinario la vida nos tiene que estar encontrando, digámoslo así, del gallo al grillo, trabajando en la realización de nuestros objetivos, de nuestras metas, de nuestros anhelos, de la realización de nuestros valores, y de ahí la importancia del segundo hábito al que hace mención el doctor Stephen Covey, tener un objetivo en mente, ¿no? O sea, yo inicio cosas en mi vida porque quiero alcanzar ciertos objetivos, porque quiero hacer realidad ciertos valores en mi vida, y eso le da sentido a mi experiencia cotidiana del día, independientemente de lo que me suceda en ese día. Volvamos a la metáfora de la embarcación, es como ir navegando hacia un puerto específico, pero sabiendo que las inclemencias del tiempo, las corrientes marítimas, pues eventualmente nos van a desviar de la ruta o la van a hacer más difícil para seguir, y entonces, bueno, pues contamos con esas inclemencias del tiempo, presupuestamos esas corrientes marítimas, y por lo mismo no nos sorprendemos cuando nos desvíen de la ruta o nos hagan más difícil recorrerla. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es parte del juego de la vida, que es parte de esa experiencia, yo le llamo de serpientes y escaleras, ¿no? Haciendo referencia a ese juego de tablero muy de nuestro país, en donde pues lanzando dados, dependiendo de la puntuación que te toque en el dado, pues vas avanzando cierto número de casillas, y si en la casilla que terminas hay una escalera, pues avanzas de una forma muy rápida hacia niveles superiores en el tablero del juego. Si por el contrario te toca una serpiente, pues desciendes de manera irremediable hacia niveles más bajos del juego. Bueno, pues a veces así es la vida. A veces nos toca una escalera, bueno, perfecto, la trepamos, nos trepamos por ella y llegamos a niveles superiores. A veces nos toca una serpiente, pues ni modo, nos deslizamos, descendemos a través de ella, pero el chiste es que sigamos jugando. ¿Por qué? Porque si nos mantenemos en el juego, eventualmente llegaremos a la meta. No sabemos cuándo, pero llegaremos. El problema es cuando dejamos de jugar. El problema es cuando decimos, ya me cansé de tantas serpientes que me tocaron a lo mejor 5 serpientes y ni una escalera o 2 escaleras nomás, y ya me enfado y tiro los dados, tiro el tablero, tiro las fichas y dejo de jugar. Bueno, a eso termina llegando la persona que es dependiente, que es pasiva, que no se planteó ni asumió compromisos con un objetivo determinado, porque, claro, no le gustan las reglas del juego. No le gusta perder eventualmente, no le gusta que se torne más difícil o más injusto, ¿no? Pero así es la vida, es algo que no podemos cambiar. Es algo que podemos asumir humildemente, responsablemente, maduramente, y jugar lo mejor posible. O, como muchas personas lo hacen, pues podemos también decidir no jugar. Y de todas maneras, bueno, claro, al no jugar, lo único que garantizamos son 2 cosas. Un aburrimiento existencial de miedo, primera cosa. Y segundo lugar, pues ya garantizamos la derrota. Ya garantizamos que no vamos a ganar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque dejamos de jugar. Y eso es lo que le pasa a la persona que no es proactiva y que no tiene un objetivo en mente. Dejó de jugar o simplemente nunca se puso a jugar. Bueno, pues es una persona que se va a topar con el vacío existencial, ¿no? Ese aburrimiento al que metafóricamente hago referencia con el juego
de las escaleras y serpientes, y por otro lado, pues ya está derrotado. ¿Por qué? Porque nunca va a ser realidad nada valioso, nada que tenga sentido, nada que tenga importancia. ¿Por qué? Porque la vida no obsequia lo más valioso, la vida nos ofrece lo más valioso siempre y cuando estemos dispuestos a pagar el precio. Lo más valioso en términos de realización personal, en términos de expansión y desarrollo de nuestras capacidades, solo puede ser resultado de nuestra iniciativa, de nuestro compromiso, de nuestro enfoque y, como lo vamos a profundizar más adelante, también de nuestro orden interior y exterior. Sí, amigas, amigos míos, ganar el juego de la vida no es fácil, no es inmediato. De hecho, nos lleva toda la vida jugar para al final de ella saber si ganamos o no. Pero lo importante es seguir jugando. Lo importante es seguir avanzando, aunque eventualmente hayan retrocesos. ¿Por qué? Porque la vida se trata de eso, de que estemos avanzando, de mantenernos caminando, como hemos hecho referencia en otras reflexiones. La vida se trata de que nos volvamos cada vez más independientes para que, como también lo vamos a profundizar a continuación, nos volvamos más interdependientes y entonces no solo seamos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos, sino que por lo mismo logremos obtener lo mejor de los demás. Bien, continuamos con nuestra reflexión, que en esta mañana trata sobre la importancia de lograr la autosuficiencia, la independencia en nuestras vidas. Y quiero agradecerle a Fausto Riverol que se haya comunicado con nosotros y nos dice: saludos a todos en cabina, felicidades por el programa. La codependencia se puede catalogar como enfermedad y por qué se da. Gracias, Fausto Riverol, un saludo. Bueno, es buena pregunta. La codependencia y ciertas conductas, digámoslo así, anómalas en el ser humano, pues sí, en un sentido estricto pudieran llegar a ser alguna enfermedad, más bien algún trastorno psicológico, y se suele dar justamente porque, vamos a ver, recordemos algo que hemos planteado en otras ocasiones. El subconsciente, la fijación, por llamarla así, número uno del subconsciente es la certeza, es la certidumbre. Ya hemos comentado cómo en el subconsciente se aplica en su totalidad el planteamiento aquel de que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces el subconsciente se aferra a lo que, aunque sea doloroso, pues le genere certidumbre, le genere cierta sensación de certeza. Y entonces muchas relaciones codependientes pues es lo que generan, ¿no? Certidumbre. O sea, yo sé lo que puedo esperar de X persona, aunque no sea lo que más me gustaría, aunque no sea lo que yo quisiera, pero como yo no me considero lo suficientemente capaz o de hacerlo por mi cuenta o de vivir por mi cuenta, aunque implique hacerlo solo durante un tiempo, en fin, ya la dinámica de la relación y la causa en sí de la codependencia pues pueden ser muy variadas, pero finalmente es un tema de yo necesito. Claro, es un proceso subconsciente, o sea, no creamos que así razonan las personas codependientes, no, ni siquiera se dan cuenta. Es más bien un tema subconsciente en el cual, a través de la codependencia, se está manejando una especie de mensaje interno en el cual yo no puedo algo sin esta persona, ¿no? Aunque ese algo sea doloroso, sea dañino, sea perjudicial, algún tipo de aportación genera para el subconsciente y por eso se mantiene esa relación de codependencia. Claro, estoy explicando algo que es de naturaleza mucho más compleja, pues de una manera simple y sencilla, pero pues con la idea de responder a la pregunta de Fausto. Entonces, pues mencionábamos antes del corte que el tema de la independencia pues tiene que ver con esa disposición a tener proactividad, a mantenernos con un objetivo en mente que se traduce en seguir jugando en el juego de la vida sin desesperarnos, sin impacientarnos, confiando que finalmente pues la idea es que nos mantengamos avanzando y que en esa medida que sigamos jugando pues terminaremos eventualmente ganando. Pero también mencionábamos que en ese proceso de exigirnos pues también hay un tercer factor que corresponde al tercer hábito de los 7 de los que hablaba Stephen Covey, que luego hubo un octavo, por cierto, pero digamos que en su propuesta original se manejaron 7,
Y el tercer hábito corresponde a hacer primero lo primero, o sea, también se requiere que seamos muy buenos para administrar nuestro tiempo. O sea, el que logremos independencia tiene que ver con dos administraciones que son fundamentales, la del tiempo y la del dinero. El doctor Covey no habla de la del dinero, pero yo sí me atrevo a incluirla porque hay un paralelismo muy interesante entre el tema del tiempo y el tema del dinero, porque ambos se nos suelen ir, los solemos desperdiciar, los solemos gastar de maneras que ni siquiera nos damos cuenta. Y bueno, lamentablemente mucho de nuestras tragedias financieras y muchas de nuestras tragedias emocionales pues tienen que ver con esa falta de administración, con esa falta de disposición de nuestra parte para jerarquizar nuestros gastos, en el caso del dinero, y para jerarquizar nuestras actividades, en el caso del tiempo. Y una jerarquía que justamente está predeterminada por ese objetivo en mente, por eso que queremos lograr en el próximo año o en este año, o lo que queremos lograr en los próximos 3 años, o lo que queremos lograr en los próximos 5 o 10 años. Y si no logramos alinear nuestra mente en función de esos 3 hábitos, primero, siempre tener la iniciativa, segundo, siempre tener un objetivo en mente, y tercero, siempre ser cuidadosos con la administración de nuestro tiempo y de nuestro dinero, bueno, pues entonces seguiremos viviendo a la deriva y con altos niveles de dependencia hacia otras personas que de alguna manera nos están dando, que es la esencia de la codependencia, justamente nos están dando algo que no nos consideramos capaces de lograr por nosotros mismos. También la independencia es importante porque nos hace más libres, ¿no? Muchas relaciones, por ejemplo, se ven afectadas por los grados de dependencia de uno de los miembros o de todos los miembros que la componen, justamente porque le estamos exigiendo a otros lo que no nos consideramos capaces de generar por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta. Entonces, cuando surgen los chantajes, es cuando se plantean las manipulaciones, es cuando se siguen estrategias de control y de dominio, porque no queremos dejar de ser abastecidos financieramente, o no queremos dejar de ser abastecidos intelectualmente o emocionalmente por la otra persona o por las otras personas. Bueno, ahí hay un claro reflejo de una falta de confianza en sí mismo, de una decrépita, si es que existente, autoestima. Y por eso es muy importante que nos planteemos el tema de la independencia justamente en los términos en los que lo estamos planteando. Pero también al inicio del programa dijimos, ojo, pero sin caer en el extremo del egoísmo, porque también una persona que alcanza su independencia corre el riesgo de volverse tremendamente egoísta, de como se basta a sí misma financieramente, como se basta a sí misma emocionalmente, como se basta a sí misma intelectualmente, pues puede llegar a la fatídica conclusión de decir, bueno, pues yo no necesito de nadie, entonces yo no me voy a comprometer con nadie y voy a seguir mi vida por mi cuenta. Y nada más yo voy a pensar en mí y nada más voy a centrarme en mí. Y ya hemos comentado también en alguna otra reflexión el gravísimo error existencial que encierra esta postura, porque ya hemos planteado que no somos nuestro propio fin, entonces no somos nuestra propia creación, entonces tampoco podemos ser nuestro propio fin. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues que nos enfadamos, nos hartamos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para nosotros mismos, fuimos creados para otros. Estamos aquí para participar en la experiencia de desarrollo y felicidad de otras personas, para contribuir con esa experiencia a través del amor. Y en ese sentido, una persona que se encierra en sí misma, que pretende amarse a sí misma solamente, pues es una persona que termina en una cárcel de la que termina siendo muy difícil salir con el tiempo y de la que se terminan experimentando vacíos existenciales que pueden llegar a conducirnos a estados de verdadera desesperación. Entonces, por eso, de los 7 hábitos del doctor Stephen Covey, volviéndose referencia a ellos, los otros 3 tienen que ver con que una vez que hayamos logrado nuestra independencia gracias a los 3 primeros, gracias a esa proactividad, gracias a ese enfocarnos con un objetivo en mente para no andar divagando
y ese disponernos a ordenarnos en términos de tiempo y de dinero, bueno, entonces ya podemos, al alcanzar gracias a esos 3 hábitos la independencia, podemos plantearnos la interdependencia, y para eso están diseñados los otros 3 hábitos. Y en esa interdependencia yo ya interactúo en un nivel que podríamos plantear de esta forma: yo te quiero a ti, pero no te necesito a ti. Y en ese querer a alguien, pues se da la experiencia del enriquecimiento. Puede ser enriquecimiento financiero si se trata de una sociedad mercantil, por ejemplo, con otras personas. Puede ser un enriquecimiento intelectual si se trata de algún círculo, por ejemplo, de lectura, ¿no? O algún mastermind de personas que persiguen el mismo objetivo. O puede tratarse de un enriquecimiento emocional, ¿no? Cuando estamos hablando de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, con los cuales no solo nos la pasamos muy bien, sino que además nos sentimos valorados, nos sentimos cuidados, nos sentimos el objeto de atención de otras personas que también son importantes para nosotros, y eso es lo que nos enriquece emocionalmente hablando. Bueno, pues como podemos ver, finalmente de lo que se trata es lograr la independencia, pero no para volvernos islas andantes o ambulantes, sino para convertirnos en personas que sean capaces de, dando lo mejor de sí, obtener lo mejor de los demás, y por lo tanto obteniendo resultados espectaculares en términos financieros, en términos intelectuales, en términos emocionales y también en términos espirituales, por supuesto. Pero para eso necesitamos primero lograr la independencia, porque si dos seres dependientes se empiezan a relacionar, lo único que se puede esperar es la codependencia, no la sinergia. No, pues sí, mediocre se llama la canción, y justamente es lo que terminan siendo las personas que no logran su independencia: mediocres, pues grises, mezquinas, y claro, pues lástima, porque la vida no es para eso. No se trata de mantenerse en niveles de simple supervivencia, se trata de lograr niveles de realización. Y para eso, pues recordémoslo, hay que mantenernos en el juego. ¿Nos podemos tomar descansos? Sí, claro. Por supuesto que podemos dejar de jugar un rato para reponernos, para renovarnos, pero en cuanto sea posible, retornar al juego de la vida. Y el juego de la vida incluye, lo reitero una vez más, serpientes y escaleras. Pero bueno, la cosa es que si te toca una serpiente, pues tires luego el dado y vuelvas a recomenzar, ¿no? Y si te toca una escalera, pues que seas capaz de subirte, porque luego, volviendo a esta analogía, hay personas que justamente por no lograr su independencia se topan con una escalera, y sí pueden celebrarlo, puede ser que se den cuenta inclusive de que les tocó una escalera, pero no ser capaces de escalarla. ¿Por qué? Porque hasta las escaleras requieren de esfuerzo para poderse subir a través de ellas. Y cuando les toca una serpiente, pues es tal el impacto emocional sobre ellas que se tardan años, o pueden tardarse el resto de su vida en recuperarse, porque no se lo esperaban, no saben cómo lidiar con el fracaso, con el rechazo, con la pérdida, y entonces dejan de jugar o se tardan demasiado tiempo antes de retornar al juego. Bueno, pues que no nos suceda así, y no será así si logramos esa independencia, y al haberla logrado a través de la proactividad, que es la iniciativa con creatividad para hacernos cargo de nuestras vidas e emprender nuestros propios procesos de realización en lo financiero, en el tema de la salud, en el tema de nuestras relaciones, y tener un objetivo en mente siempre, ¿no? Siempre estarnos proponiendo cosas nuevas y mejores para lograr y para alcanzar, y manteniendo el orden. Ya también hemos tenido alguna reflexión sobre la administración del tiempo, que básicamente tiene que ver con nuestra disposición a agendar nuestras actividades en horas específicas y cumplir con el orden de esa agenda en un contexto semanal, porque en un contexto semanal dispongo de más horas que en un contexto diario, y siempre jerarquizando esas actividades en función de nuestra propia escala de valores y con flexibilidad, porque si alguna vez no puedo dedicarme a lo que tenía agendado por algún imprevisto, pues no pasa nada, lo reagendo y lo retomo más adelante, pero sin vivir en ese caos en el que se encuentran muchas personas, tanto en el tema del tiempo como del dinero, que nomás disponen de cierta cantidad de tiempo o de dinero y ya no saben ni en qué
las emplearon. Bueno, que no nos suceda así, que seamos de cierta estructura mental y de cierta disciplina para cumplir con esa estructura mental, porque luego he tenido clientes que sí logran hacer su agenda, que sí logran jerarquizar sus actividades de acuerdo a su propia escala de valores y objetivos, pero a la mera hora no lo cumplen. ¿Por qué? Porque falta esa disciplina. Es un tema también de disciplina. Y todo encaminado a la sinergia, a la interacción con los demás de una manera libre, de una manera que aporte, de una manera que nos lleve a detectar y obtener lo mejor de los demás, en vez de lo que le sucede a los codependientes, que siempre están haciendo énfasis en lo que está mal en los demás y se lamentan por ello y se quejan de ello, solo para generar situaciones en las que pierden mutuamente en vez de ganar mutuamente. Bueno, y pues así es como básicamente llegamos ya a la conclusión, al final de nuestra reflexión de este día. Antes de retirarnos, quiero recordarles, todavía tenemos lugares para mi taller de este sábado 16 de junio. Se llama Decididamente. Los que todavía hay lugares, para los que quieran informes, pueden mandarme un mensaje de WhatsApp. En este teléfono solo recibimos mensajes de WhatsApp, no recibimos mensajes de texto ni llamadas, entonces ténganlo presente, por favor. Y el teléfono es el 442-784-8673, 442-784-8673, para recibir informes o nuestras reflexiones en audio que mandamos todos los martes, jueves y sábados, para seguir reflexionando juntos a lo largo de la semana. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias por su compañía, por su interés. Muchas gracias a Fabiola Martínez en la producción. Muchas gracias al Chilo Granados en los controles. Y como siempre, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Aquí estaremos, primero Dios, la próxima semana, el próximo jueves, con nuevos temas para seguir reflexionando juntos, para seguir aprendiendo a conocer juntos las profundidades de la experiencia humana en esta vida maravillosa que nos ha tocado vivir. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.